todos. Eh, Ahora estamos en este espacio donde podemos hablar sobre nuestra experiencia y también síganos en nuestras redes sociales, en Twitter, en YouTube, en Instagram, en Facebook y, y, y eso. Bienvenidos a un programa más de Radial Mente. Mente y de Mente. Estamos en un programa, habíamos estado pendientes con un programa para hablar sobre la muerte y pensar la muerte por el Día de los Finados, ¿no? Porque tuvimos el feriado de los muertos hace poco y estuvimos atrasados por el tema del paro, no pudimos tener ese programa o nos atrasamos, digamos, en la programación, pero pensamos que es un tema súper importante de hablar y tenemos ahora la oportunidad de compartir. Estamos aquí con una invitada muy especial, se llama Teresa Puziquitín, que es psicóloga clínica y es especialista en terapia del duelo. Y además está en formación para ser magíster de psico-oncología y cuidados paliativos. Así que muchas gracias por venir, bienvenida Teresa, y queremos que nos puedas contar un poco de tu experiencia y cómo, justo antes de comenzar el programa nos estabas contando un poco de que has acompañado desde personas que están caminando hacia la muerte, ¿no? Que están en esa última etapa de su vida. ¿Nos puedes contar un poco de tu experiencia y cómo ha sido ese trabajo que has hecho? Bueno, en realidad es un trabajo que te motiva a conocerte más y conocer la realidad del ser humano, que no solamente está en función del poder conseguir y alcanzar metas, objetivos y éxito en la vida, sino va más allá, a trascender. Y creo que en esa experiencia, cada encuentro nos lleva precisamente a ver cómo podemos trascender incluso en el dolor. En mi acompañamiento con los pacientes al final de la vida, pues me he encontrado con personas que traen a su memoria todas aquellas huellas de ese pasado que les instruye precisamente para lo que tienen que hacer en su presente. Y como en ese acompañamiento también hay familias que ya han experimentado una pérdida y no saben cómo adaptarse de nuevo a su vida porque hay algo que sienten que perdieron, no solamente en relación a su ser querido, sino algo de su vida misma está perdida y pues hay dificultad de poder reencontrarnos. Y pues ese es el trabajo que hago desde hace 10 años que empecé mi formación también en la Escuela de Teología para Laicos. Hubo una propuesta del padre Edgar Aguilar que me dijo, tenemos una asignatura que es la muerte, y pues me invitó a seguirla y desde ahí pues he venido trabajando, ya casi son 10 años de ese acompañamiento, y pues esta experiencia me ha llevado también a hacer pequeños saltos en mi vida y reconocer quién soy, ¿no? Para poder seguir ayudando a los demás y ser coherente con lo que uno vive a diario. Sí. Sí. En este camino, digamos, de acompañar a personas que están con... Porque en el momento de la muerte creo que hay tanto dolor de tantas personas, pero más es que alguien se está acercando a la muerte, ¿no? Hay tantas preguntas. ¿Qué crees que es lo que más la gente se pregunta? O en tu experiencia, ¿qué es lo que más has escuchado? Está el si hubiera. Si hubiera, si me hubiera arriesgado, si hubiera hablado, si hubiera podido decir te amo. Ese hubiera hace que marque la vida de una persona y que muchas veces le hunda en la culpa para paralizarse y no querer hacer nada más. Pero dentro de esos hubieras también está el hecho de, bueno, estoy aquí y lo que viví es por algo, ¿no? Entonces más bien recojamos esas huellas de la experiencia del dolor que me puede ayudar a resignificar mi vida. Entonces justamente venía trabajando con una paciente porque su papá está con cáncer, ella vive fuera del país
y se siente totalmente impotente porque no sabe hasta cuándo, ¿no? O qué ella puede hacer lejos de su padre. Entonces, el poder darme cuenta que puedo recuperar un rol, ese rol de hija, más allá de profesional, porque es médico también, hace que pueda tomar decisiones sobre ya no los si hubiera, ¿no? Si hubiera estado aquí, ese diagnóstico, el tratamiento, va más allá del hubiera y qué voy a hacer, qué quiero hacer, cómo quiero tomar la vida, cómo me quiero jugar esta parte de la vida y pues ver una sonrisa y ver que sí hay la posibilidad de hacer un proceso en el que pues estaba muy presente, sí, el dolor, la tristeza, la incertidumbre, la impotencia, pero hay algo que es muy básico en nosotros los seres humanos y es esos vínculos afectivos, está el amor y ese amor cómo nos puede llevar a que nos empoderemos y digamos, bueno, sí pudimos haber hecho algo, pero con lo que tenemos, ¿qué vamos a hacer? Y eso es lo que inspira para que podamos seguir motivando a nuestros pacientes y a tantas familias que están pasando por una experiencia de pérdida. ¿Cómo puede influir, digamos, cómo puede influir la tristeza a través del llanto? ¿Cómo sería bueno estar llorando por esa pérdida? Varios años. ¿Cómo podría hacer eso? ¿Cómo podría yo curar ese llanto o esas cosas? Bueno, yo creo que es permitiéndose llorar y justo yo quería mis hojitas porque quería leerles algo tal y cual que nos dice Don Manning. El duelo es tan natural como llorar cuando te lastimas, dormir cuando estás cansado, comer cuando tienes hambre y estornudar cuando te pica la nariz. Es la manera que tiene la naturaleza de curar un corazón roto. Entonces, muchas veces en duelo las personas temen pasar por una depresión y les preocupa y acuden de pronto a un psiquiatra, se toman pastillas porque no toleran esa tristeza, esa melancolía. Y cuando tenemos estos encuentros, educamos en emociones, les podemos decir, está permitido llorar. Porque tu cuerpo lo necesita, porque necesita sacar algo. Está permitido estar triste porque la tristeza te está llevando a un conocimiento interior. Te está ofreciendo algo y solo permitiéndose podemos encontrar algo más de nosotros, un recurso que nos ayude a salir. Pero pues si nosotros nos resistimos y no queremos llorar, no queremos experimentar lo que es la tristeza, pues vamos a poner una armadura, ¿no? De pronto nos ayude a identificar esto en un libro que me gusta mucho, que es El Caballero de la Armadura Oxidada, y es colocarnos una armadura y defendernos y apartarnos de lo que puede ser esa tristeza, algo que va a ser más bien edificante, ¿no? Me va a enseñar a que puedo ser vulnerable, puedo sentirme en debilidad, pero eso no significa que pueda trascender algo más y que esa tristeza se pueda convertir en un anhelo. ¿Y cómo se hace ese paso, digamos, de sentirse, como dice el Ricky, como desde esta cosa que parece que no va a parar nunca, ¿no es cierto?, de llorar y llorar y llorar, a esto que como tú describes como edificante? Bueno, yo creo que vamos nosotros descubriendo que esas personas que están con tristeza, con melancolía y que sienten que están enfermando y que pueden llegar a una depresión, son personas que necesitan ser escuchadas. Y muchas veces en duelo no escuchamos. Podemos nosotros más bien, ante ese miedo, ante esa dificultad de poder sostener a alguien, más bien elaboramos de manera racional y pues frases, ¿no? Como tranquila, ya está descansando, no llores porque no le dejas descansar. O sea, hay frases tan elaboradas, muy racionales, que hacen que más bien la persona opte por callar, por no hablar sobre lo que está sintiendo. Entonces,
el primer momento para que una persona pueda precisamente elaborar esas emociones es que le demos ese espacio de escucha. Ujú. Y en esa escucha vamos también a normalizar esas emociones que no están ni bien ni mal, simplemente están presentes porque algo sucedió en tu vida. Cuando conversamos con mis pacientes y de pronto escuchan el hecho de que no solamente perdieron a su ser querido, sino una parte de ellos se fue con ellos, respiran y dicen, sí, eso me pasa, eso está bien, es muy normal y lo que ahora tengo que hacer es crear puentes para volverme a encontrar. De pronto no seré la misma de hace 5 años, 10 años, pero seré mejor persona y eso hace que de pronto nuestro corazón se ensanche y estemos listos y dispuestos a escuchar. Aprender en duelo significa que podamos abrir nuestro corazón hacia tantas personas que también están experimentando una pérdida. Bueno, y esas etapas de dolor se pueden ir cumpliendo. ¿Cómo es esas etapas? También en el rato de la muerte es como un paso más a... Es el, como decía, decía en un libro bíblico, el día natalis, o sea, el día del nacimiento, de renovarse. ¿Cómo explicarías esas etapas como para aliviar ese dolor? Bueno, En resumen, puede ser. en resumen, bueno, esas etapas están desde posiblemente el shock, la negación, hasta la aceptación, ¿no? Y yo creo que esas etapas nos ayudan para reconocernos precisamente en un momento que necesitamos poder hablar de lo que sucedió, reestructurar esa experiencia de dolor. Y justamente recuerdo una historia de un señor que menciona que estuvo caminando por un campo muy bello y que de pronto a lo lejos veía unas piedras muy grandes, blancas. Cuando él se fue acercando, vio que no eran piedras, eran lápidas, y que en esas lápidas habían grabado los nombres de personas, pero que eran muy jóvenes, o sea, que no pasaban de los 16 años, parecía que ahí murieron, o sea, que estaban sepultadas personas, o sea, niños, adolescentes y jóvenes. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió para que ese lugar esté lleno de tanta gente joven? Y la persona que cuida ese lugar se acercó y le dijo, no, ¿sabes qué? Aquí en nuestro pueblo lo que hacemos es a los 15 años de cumplirlos, las personas tienen como un diario en el que escriben todas esas experiencias bonitas, gratas, de felicidad, y en las lápidas está grabado el número de años que fueron felices, no el número cronológico, ¿no? La edad cronológica de la persona. Entonces, eso es lo que realmente sucede en ese proceso. Reconocemos que sí hay un momento de dolor, pero al elaborarlo y al pasar esas etapas que sí son fundamentales y que no necesariamente esa negación, esa ira, esa depresión, ese shock, se cumplen todas las personas. Es muy cíclico, ¿no? Y de pronto una persona pasa por el shock y no supo lo que era la ira, la depresión y pasó a la aceptación. Todo depende de la historia vital de la persona. Pero elaborar ese proceso hace que en sí podamos nosotros reconocer que más que dolor hay una experiencia y hay una historia de amor. Hay una historia de vínculos, ¿sí? que promovieron en la familia unión, que promovieron en la familia gratitud. Pero eso no siempre pasa, porque pues hay realidades en las que pues no hay vínculos familiares adecuados, no son sanos, hay relaciones tóxicas. Entonces, cuando hablamos del tema de la muerte, más bien tenemos que cuestionarnos mucho cómo estamos viviendo, cómo estamos perdonando, si perdonamos en realidad, cómo queremos formar esos vínculos sanos y cómo podemos trascender precisamente en estas experiencias críticas, ¿no? Y de dolor.
Y lo que le mencionaba hace un momento era precisamente que William Gordon nos dice, bueno, pasamos por estas etapas, pero hay algo que hacer. Entonces William Gordon propone tareas en duelo, y esas tareas vienen precisamente en el hecho de elaborar las emociones, de buscar un significado a la pérdida, de adaptarnos y de reubicar a esa persona que ya no está en un espacio de nuestra vida que va precisamente a ayudarnos para que podamos seguir adelante. Justo pensaba cuando estabas hablando como que por ahí no todas las personas sienten pena, tristeza cuando alguien se muere. Puede también haber otras sensaciones, ¿no? Alivio, incluso también felicidad, y puede haber, no sé, o rabia, por ejemplo. Pero eso también es complejo de tramitar, porque lo que esperamos que pase cuando la gente se muere es que la gente se ponga triste también. O sea, que quizás alguien tiene otro sentimiento, entonces también es juzgado, ¿no? Y también es incomprendido. Vamos a ir a una canción. Esta canción se llama Mariposa Azul. Mariposa Azul. ¿Y quién canta? Luz Pinos. Luz Pinos. Quisiera que me vinieras a visitar. Me cuentes si es con permiso o así nomás. Quisiera me traigas tiempo para regalar, porque aquí nadie sabe cuándo se va. Quisiera que me vinieras a visitar, verte aunque sea tan solo un ratito más. Ven pronto para que escuches la canción que compuse, porque te siento en mi corazón. Desde que te fuiste y desde que no estás, una mariposa azul vuela en todo lugar. Desde que te fuiste y desde que no estás, una mariposa azul vuela en todo lugar. Quisiera que me vinieras a visitar y me traigas a los amigos que has hecho allá. Me cuentes esas historias, tus chistes y tus memorias que tanto me han hecho falta y me hacen llorar. Desde que te fuiste, desde que no estás, no. Una mariposa azul vuela en todo lugar. Desde que te fuiste, desde que no estás, no. Una mariposa azul vuela en todo lugar. Y aún no entiendo por qué él te eligió a ti. ¿Será que quería a alguien que lo agarre? Seguro ya se dio cuenta que amabas más de la cuenta y quiso hacerte una fiesta que no tenga fin. Y quiso hacerte una fiesta que no tenga fin. No. Y quiso hacerte una fiesta que no tenga fin. Desde que te fuiste, la ley. Desde que no estás, no. Una mariposa azul vuela en todo lugar. Desde que te fuiste, desde que no estás, no. Una mariposa azul vuela, vuela. Desde que te fuiste, desde que no estás, una mariposa vuela, vuela, vuela. Desde que te fuiste, desde que no estás, no. Mariposa azul vuela en todo lugar.
volvemos con este tema. Damos paso a Aimee Dubois. Bueno, estábamos justo ahorita mientras pasaba la canción, hablando de por qué se escogió esta canción. Teresa, tú nos puedes contar más bien. Sí, bueno, esta canción evoca muchos recuerdos, ¿no? Y justamente cuando estaba preparando un taller de duelo, elegí esta canción para las personas. Y realmente es una canción que te da el permiso de decir, está bien reprochar, está bien extrañar, está bien preguntarme por qué te fuiste. Y también reconocer qué cosas valiosas tiene esa persona que se fue. Es así como pues planifiqué el taller, y cuando terminé ese taller recibí la llamada de que perdí a mi abuelito, de que mi abuelito falleció. Y claro, ahorita no la había escuchado en mucho tiempo, entonces removió muchas cosas en mí. Y hay algo que me sucedió en el proceso: yo no me pude despedir, se despidieron todas mis hermanas excepto yo. Y eso es importante reconocerlo, ¿no? Elegí un momento para hacer mi proceso de despedida, para agradecerle y decirle, bueno, hay cosas que tú no conociste, entonces te presto mis ojos para poder ver esas cosas que tú no vas a ver. Muchas gracias por compartir con nosotros. Y creo que eso también es algo que ayuda a superar el duelo, ¿no? Como mirar cómo se puede hacer como un homenaje, ¿no? Una ofrenda, alguna cosa a la persona que se ha ido. Recientemente, en el mes de septiembre, perdimos un gran compañero de lucha y de activismo y de todo lo de salud mental. Nuestro compañero René. Él, para quienes nos han escuchado aquí antes en el programa, él también fue uno de los fundadores del programa de radio, un fundador de Huertomanías. Y fue una pérdida también inesperada, ¿no? Y justo hablábamos antes de que comenzara el programa de esas personas que uno piensa que son inmortales, ¿no? ¿Cómo se murió René? ¿No? Era difícil de entender. Y fue muy doloroso, creo que para muchos de nosotros. Y algo que enseguida viene, creo que casi como un mecanismo de defensa, es la necesidad de buscar una forma de hacer un homenaje, ¿no? Y en Huertomanías nos juntamos y pensamos justamente en cómo podemos como honrar su memoria, ¿no es cierto? Y hacer un homenaje a esta persona tan especial. Y de alguna forma eso también da calma, ¿no? No sé si es que hay una explicación que tú nos puedas dar de eso. ¿Qué pasa con estos procesos así de... es como dar un nombre, ¿no? Como darle un lugar. ¿Qué piensas? Sí, bueno, es darle ese lugar, esa pertenencia, esa historia vital y familiar. En los procesos de despedida, yo les sugiero a mis pacientes que abran precisamente ese espacio para hablar de todo lo que significó esa persona en la vida de uno, y cómo esas experiencias hacen que también esa persona se sienta valiosa, se sienta querida, se sienta estimada, y ya desde ahí nosotros le damos ya un lugar, no solamente en nuestra historia, sino en lo que estamos viviendo, para pasar a la gratitud, al perdón, al compromiso y a ese cómo quiero continuar el legado. O sea, incluso preguntarle, ¿no? ¿Qué es lo que quieres que haga? De pronto no por ti, pero ¿qué quieres que yo haga por mí? Porque tú me conoces. Y en ese proceso de despedida hablo al final de la vida, ¿no? De pronto puede ser muy reparador porque ya evoco esa experiencia en la que me reconozco como ser humano que perdió a mamá, papá, un amigo, pero que está presto y listo para hacer algo más, para buscarle un significado. Pienso que esas despedidas nos ayudan a comprometernos más con eso que se inició, de pronto en esa experiencia de ustedes, ¿no? Todas esas experiencias hacen que cada uno le demos valor a lo que estamos haciendo ahora.
y puede ser motivador, inspirador. Podemos recoger esas anécdotas, esas experiencias para precisamente hacer de este proyecto algo que nos va a llevar a más allá. Ese paso que de pronto desconocemos, pero que va a ser edificante, que va a podernos permitir crear, seguir teniendo experiencias para tener una actitud de valor y decisiva en el momento de decir quiero vivir, y quiero vivir bien, y quiero vivir con las personas que se quedaron conmigo, que todavía están conmigo, que en algún momento se irán, que en algún momento me iré, pero cómo me quiero ir, qué quiero dejar. Esta situación que describes, así como que alguien se está muriendo y preguntarle qué es lo que quisieras que yo haga, a mí me dio un poco de nervios, ¿no? Como creo que se piensa como en una situación súper organizada, ¿no es cierto? De mucho amor y no sé, qué sé yo, como de desprendimiento y de mucha claridad, digamos. Pero ¿qué pasa si es que la persona que se está muriendo dice quiero que no te cases nunca? O quiero que te cases con esta persona. O quiero, mismo de una historia muy cercana que fue así, yo quiero que le cuides para siempre a tu madre, ¿no? Y es como casi una maldición ahí. Sí, son cosas que te medio atan. riesgoso, ¿no? Sí. En ese sentido, pues creo que en el proceso que tú haces de acompañamiento, le vas conduciendo a la persona para que pueda entablar esa relación en donde no te va a atar, sino todo lo contrario, te va a permitir descubrir algo que de pronto tú no veías. Pero sí existe, de pronto en ausencia, no sé, de esa madre que estaba siempre pendiente de sus hijos y le da la responsabilidad a la hermana mayor. Y esa hermana mayor está atada precisamente a vivir algo que a ella no le corresponde. El rol está totalmente alejado, ¿no? De lo que a ella pues le toca vivir. Y por eso es importante el espacio de acompañamiento psicológico, emocional y espiritual que podamos dar a las personas que están al final de la vida. Porque hay muchas personas que se quedan y que pueden elaborar un duelo patológico, precisamente porque yo no puedo hacer las cosas como mi mamá hacía. No puedo cumplir todas esas expectativas que esperan los demás que cumplan, porque yo no soy mi mamá. Como si fuese una reencarnación. Así es. Y eso hace que se complique, ¿no? Entonces el acompañamiento es primordial por todos esos procesos que se viven, y muchas veces hay etapas en las que me bloqueo. Entonces no vivo lo que realmente tengo que vivir porque me quedé en ese punto y pues no voy a trascender, no voy a edificarme, o sea, no me voy a descubrir. Dentro de mi experiencia en los acompañamientos, vemos que podemos hacer algo más. Hay personas que al final de la vida han decidido morir solas, con sus familiares en una sala de espera, y esas personas están luchando contra la muerte y están con ansiedad y están con mucho enojo, mucha ira, cuestionándose el por qué de pronto a mí. Y es muy lastimoso el ver que hay personas que sí mueren de esa manera, sufriendo, porque de pronto no han aceptado, no han elaborado esas diferentes etapas vitales, ¿no? Y se han confrontado con la enfermedad, y en la enfermedad pues me centré totalmente a una enfermedad y de ahí no salgo, y no quiero nada más que resolver esto, pero detrás de la enfermedad hay un padre, hay una hermana, hay un rol que cumplir, hay cosas que todavía podemos hacer, pero pues que nos centramos, ¿no?, en la enfermedad. Y hay otro tipo de pérdidas, como un accidente de tránsito, como de pronto sorpresivas. Sí, homicidios, o sea, hay tantas cosas que de pronto sí es importante que nosotros busquemos ayuda y apoyo para poder elaborar todas esas, de pronto esas situaciones que nos llevan a una crisis, y que pues de pronto vemos dos cosas, ¿no? En esa crisis puedo ver una oportunidad o me puedo estancar para ver solamente el dolor y no seguir adelante. Como tú decías que hay tiempos
o hay tiempos en que una persona se vuelve desestabilizada por momentos en que una ruptura social o una ruptura amorosa puede ser que desata la locura, desata esa acción. Ujú. Y puede ser también un atropello o una muerte. ¿Qué dirías tú desde el punto de vista psicológico? Ujú. Bueno, hay diferentes tipos de muerte, ¿no? Pero creo que estamos en un momento de la vida en la que no reconocemos las pequeñas pérdidas y menos vamos a reconocer que sí existen precisamente muertes que son muy fuertes, ¿sí? En relación a la causa, en relación al cómo fue, si estuvieron ahí familiares o no. Pero creo que es súper importante que nosotros nos podamos reconocer como seres humanos limitados. No nos vamos a eternizar, ¿no? No tenemos la vida comprada y todo puede suceder. Y yo creo que mientras nosotros reconozcamos cada día que podemos morir a algo, incluso a veces del egoísmo, la ira, el enojo, para poder dar algo, creo que es edificante y me prepara para algo mayor. Siempre les digo a mis pacientes, si nosotros elaboramos esta pérdida, vamos a estar preparados, de pronto no para estar súper bien en una próxima pérdida, ¿no? Pero para reconocer que necesitamos escuchar nuestras emociones, necesitamos atenderlas, darles nombre, gestionarlas, tomar decisiones certeras en cuanto a lo que yo quiero en mi vida, lo que yo quiero para la vida de los demás. Pero eso es como un trabajo interno y muy activo de la persona. Ujú. Ujú. ¿Y cuándo este duelo se puede hacer patológico? Cuando precisamente hay esos síntomas que han pasado los 3 meses, el mes de la pérdida, porque hay algunos factores que pueden influir para que cierta sintomatología pueda ya reunir criterios para una depresión, ¿sí? Para que el duelo se cronifique y de pronto hayan 2 fases en la persona, una momificación, es decir, no me tocan nada de la habitación, de las cosas de mi ser querido, y está lo otro, ¿no? De pensar que nada sucedió y que en algún momento voy a esperar que venga y no toca nada, nadie, nada. Entonces nosotros tenemos que estar atentos precisamente a cómo se puede dar o puede surgir ese duelo, ¿no? En tiempo cronológico se diría que en un mes la persona entraría en un proceso de aceptación, de reconocer que la persona, su ser querido, partió y que no va a volver. Pero depende de esa historia, de cómo la está viviendo, de qué, cuánto puede desahogarse, puede hablar sobre lo que sucedió, o está en esa etapa de momificación que yo les digo, es que nadie toca nada. O no sé si ustedes han pasado de pronto por alguien que dice, no, ya nosotros al día siguiente de lo que falleció mi ser querido, ya me deshice las cosas y fuimos a regalar la ropa a una fundación, estos hogares de caridad, ya no tenemos absolutamente nada. Y en la habitación de él ya hicimos un cuarto estudio. Entonces, ¿qué está sucediendo? Porque esas cosas son progresivas y se van dando en el tiempo. Hay otro tiempo subjetivo, ¿no? Que es muy distinto al cronológico, y ahí también tenemos nosotros que evaluar cómo la persona está viviendo ese duelo, esa pérdida y sobre todo la ausencia, que es lo que impacta en los inicios de un duelo. Muchísimas gracias, Teresa. Ha sido súper interesante y creo que es un tema que se puede seguir como conversando. Ahora pensaba, no sé si conoces, hay un montón de como parafernalia alrededor del duelo se ha hecho. Hay aplicaciones que ahora imitan, por ejemplo, cómo las personas hablaban. O sea, que codifican la forma en que alguien te mandaba mensajes y te siguen mandando mensajes de la misma manera, por ejemplo. O hay
me imagino que serán empresas, pero como mecanismos de extraer el olor de una persona y entregarle como un perfume del olor de esa persona. No es un perfume que usaba la persona, es como si fuese la esencia del olor de esa persona, ¿no? Cosas así que... Pero eso está muy raro eso. Sí, sí, creo que es extraño. Creo que... ¿Por qué piensas que es raro? A ver. Porque la esencia de un ser humano es para él mismo, creo yo. No es para los demás. Sí, es como difícil poner en un frasco, ¿no? Yo también pienso que esas cosas como son cosas súper modernas, digamos, en esta época, además de tecnología, por ejemplo, estas aplicaciones y cosas, pero que me parece que son sintomáticas, ¿no? Que dicen de no poder aceptar que alguien deje de estar, ¿no? Y ni no aceptar a la muerte como otro momento del proceso, ¿no? Y que a todos nos va a llegar y tal, pero es fácil, obviamente más fácil de decir que de vivirse, ¿no? La muerte es dolorosa, la pérdida en general es dolorosa, pero como pensar, como estábamos diciendo, como del duelo patológico, pensar en cómo uno puede recurrir a ese tipo de, ¿no? De parafernalia para perpetuar la existencia de alguien, ¿no? Y negar una realidad, ¿no? Porque justamente escuchándote es lo que te dicen los pacientes. Es que como quisiera volver a escuchar su voz. Y tengo unos niños que me decían, yo quisiera volver a escuchar. Me estoy olvidando y a veces ese olvido me hace creer que voy a dejar de quererle, voy a dejarle de amar, me voy a situar en otra realidad en la que ya el dolor desaparece. Y no es así. Olvidar, pues yo creo que no va a suceder nunca, pero sí es un miedo que me invita a quedarme en la negación. Y a buscar este tipo de cosas que son externas y que yo pensaría que en el tiempo sí hacen que la persona vaya acomodándose y viviendo una realidad que no existe, ¿no? Algo que es fantasioso, algo que no me está permitiendo conocerme en medio del dolor. Está como una especie de placebo, pensaría yo. Como que estás ahí, entonces, ¿qué va a pasar si ese perfume se quiebra en algún momento? Si la aplicación se daña, ¿a dónde recurro? Sí. Hay que aferrarse, creo yo, de las cosas. Más de las situaciones, de las experiencias, eso creo yo, no sé. Pensé en Coco, ¿no? La película, que también plantea como eso de cómo se olvida uno de la gente, ¿no? Y cómo celebrar también la memoria. Bueno, muchísimas gracias, Teresa. Gracias. Bueno, y que estás invitada siempre. Gracias por venir y hablar de este tema tan importante. Y como digo, creo que es un tema que es difícil de hablar, ¿no? Y también es un tema que tiene muchísimas ramificaciones, entonces creo que habría que seguirle desmenuzando. Así que, bueno, quedas bienvenida para otros programas. Y, bueno, y agradecer también, yo quería además de agradecer como la oportunidad que yo tenía, además ganas de poder hablar del René en este espacio que también fue muy importante para él. Así que, de alguna forma, también hemos hecho un homenaje al René. Así que muchas gracias. Y le estás dando un lugar, ¿no? Sí. ¿Ya? Sí. Bueno, buenas tardes con todos y síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube. Y ahí nos vamos a ver 15 días después con otra ocasión. Y chao. Esto es Radial. Mente. Y de mente. Muchísimas gracias.